Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy les hemos traído a todos ustedes una serie de videos de cómo hacer un requinto completamente desde cero, así que no olvides suscribirte y sin más rodeos, comencemos. Para este proyecto utilizaremos láminas de madera de pino abeto alemán para la tapa superior y sajo para la tapa trasera y aros. Las piezas de madera para las tapas superior y fondo tienen que tener 55 centímetros de largo y 18 centímetros como mínimo de ancho y 4 o 5 milímetros de grosor. Comenzaremos con la tapa de al frente. Vamos a colocar las láminas sobre los durmientes y el cepillo en ángulo de 90 grados y comenzaremos a cepillar los cantos para posteriormente hacer el ensamble de las dos láminas. Nos vamos a cerciorar de que la unión de las láminas no tenga ninguna grieta o espacio. Si esto sucede, debemos cepillar 2 o 3 veces más, como se muestra en el video. Con la ayuda de una linterna, vamos a cerciorarnos de que no pase ningún rayo de luz a través de la unión de las láminas. Cuando ya tenemos todo listo, podemos hacer un preensamble para garantizar que la unión de ambas piezas de madera estén perfectas y proseguimos a aplicar el pegamento. Ensamblamos poniendo prensas también en el centro. Así también repetimos el mismo proceso con la tapa de atrás. En este caso la madera que utilizamos es ajo, comúnmente conocida en nuestra región. Una vez tengamos las láminas listas, vamos a tomar la plantilla del requinto con el diseño que sea de nuestro agrado y repintamos su silueta. A continuación, y con la ayuda de una caladora eléctrica, realizamos el corte de la silueta que dibujamos en la madera. Siempre debemos evitar que el corte esté por dentro de la línea, así que lo haremos con mucha precisión. No importa si el corte queda por fuera, ya que más adelante lo recortaremos. El paso siguiente es marcar una raya en el contorno para asegurar el grueso que debe tener. Al principio debe ser de 2.5 milímetros para posteriormente ensamblar y hacer la incrustación de la roseta en la boca. Este regrueso se hace con el cepillo número 6 o garlopa. Vamos a continuar cepillando la tapa frontal por ambas caras hasta conseguir un grueso de 2.6 o 2.7 milímetros para posteriormente incrustar la roseta y continuar con el rebaje hasta 2.3 o 2.4 que será el grueso final del instrumento. Seguimos ahora el mismo procedimiento anterior con los aros. Estas piezas las tenemos ahora con un grueso de 4 milímetros. Vamos también a cepillarlas por ambos lados hasta conseguir un grueso de 2 milímetros. El paso siguiente es marcar una línea a 10 centímetros desde la línea superior de la plantilla del requinto para posteriormente hacer el incruste de la roseta. Este es el borde interior que tiene la boca. Medimos la roseta y en este caso tiene 10 centímetros de ancho. Marcamos como referencia la línea de simetría del requinto. Medimos 5 centímetros para cada lado, que es el tamaño que tiene originalmente la roseta, y también hacemos líneas de referencia. Hasta ahora tenemos centrada la parte lateral. Medimos ahora la distancia vertical de la roseta y la centramos. Una vez verificamos que esté bien centrada, señalamos el contorno para posteriormente tallarlo. En este caso nos ayudaremos de una roteadora, aunque comúnmente este proceso se puede hacer con formol. Hacemos un prearmado para mirar que la roseta entre justa y procedemos luego a pegar. Ahora ejercemos presión con un sistema de prensas. Continuamos este proceso recortando ahora la tapa trasera de nuestro requinto, siguiendo el mismo proceso que con la tapa del frente. El paso siguiente es regruesar la tapa hasta que quede de 2.3 milímetros. Utilizaremos en este caso una técnica distinta y lo haremos con la ayuda de una roteadora y con una fresa de corte. Tomamos una guía y empezamos a desbastar. Después de haber regruesado la madera de las tapas, hacemos lo mismo con los aros, que tienen 10 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo y 2 milímetros de grosor. La tapa trasera y delantera tienen un grueso de 2.3 milímetros. Para recortar la boca, primero vamos a hacer una pequeña perforación y luego hacer el corte teniendo mucho cuidado de no tocar la línea de la roseta. Posteriormente, lijamos. Ahora, proseguimos a hacer el trazo de las barras armónicas. Lo primero que haremos es medir desde la boca 12 milímetros hacia abajo y hacia arriba. Con la ayuda de una escuadra, trazamos una línea perpendicular sobre los puntos. Estas líneas nos indicarán los bordes donde van a llegar estas varitas, que serán los armónicos grandes, y repintamos los armónicos por el otro lado de la línea.
Proseguimos haciendo un abanico de 5 varitas. En este caso utilizaremos madera de pino de 4 milímetros al cuadrado, es decir, 4 por 4. La primera va centrada, dejando 1 centímetro de separación de la otra barra. Siempre hay que evitar que estas dos se toquen. Para ello hacemos una línea por debajo y trazamos. Una vez tengamos esta línea, se mide desde el centro 5 centímetros para cada lado. Ahora, teniendo en cuenta el grosor de la varita, se mide 5 centímetros a partir de la línea de afuera para la siguiente. Continuamos con la separación de la parte de abajo. Medimos 15 centímetros del centro hacia abajo y trazamos otra línea perpendicular como podemos apreciar en el video. A partir del centro medimos 6 centímetros y medio para ambos lados. Esto nos ayudará a darle la apertura al abanico. Ponemos la varita y repintamos su grueso por fuera de la marca. Nuevamente se cuenta 6 centímetros y medio. Ahora aplicamos pegamento a cada barra armónica y ensamblamos con nuestro sistema de prensas. Continuamos a hacer un refuerzo de la tapa de atrás para el ensamble del instrumento por medio de una varita que tiene 3.5 milímetros de grosor y pegamos justo en el centro. Mientras las demás piezas se secan, prepararemos ahora una pequeña madera cuadrada de 1 centímetro por 1 centímetro para la elaboración de los peones. Estos irán pegados en la parte superior y los aros para asegurar el cuerpo del requinto. Haremos cortes a 45 y a 90 grados. Ahora tenemos el primer peón. Para el segundo se saca a 90 y así sucesivamente. A continuación vamos a proceder a doblar los aros. Para ello se sumerge las tiras que tenemos preparadas de 2 milímetros por 10 de ancho y 90 de largo en agua fría hasta que estén totalmente mojadas de ambos lados. Posteriormente las comenzamos a doblar con una resistencia como esta o en un tubo caliente. Este se puede calentar de diversas maneras, como por ejemplo un mechero de alcohol. Esta herramienta se llama domador de aros y si no sabes cómo conseguirla puedes fabricarla buscando información en internet, ya que no es algo muy complejo. Con muy poca presión vamos a apoyar el aro sobre el tubo, apoyándonos de una pequeña tira adicional que ayudará a que la madera comience a curvarse, como se puede apreciar en el video. Es muy importante quitar los sobrantes de las barras armónicas para posteriormente pegar los aros de nuestro requinto. Mientras seguimos con el proceso, vamos a redondear el refuerzo que se hizo en el ensamble de la tapa trasera y posteriormente lijamos. Continuamos con los armónicos de la tapa trasera. A partir de la línea de la plantilla vamos a marcar 9 centímetros y también repintaremos la línea del centro. Continuamos trazando una línea perpendicular sobre la marca que hicimos y repintamos la barra por debajo. Ahora contamos hacia abajo 11 centímetros y repetimos, haciendo la marca y también haciendo una línea perpendicular. Repintamos la barra por debajo de la marca y desde allí contamos nuevamente hacia abajo. Ahora 10 centímetros para la última barra. Hacemos la marca, una línea perpendicular y remarcamos. Lo que vamos a hacer ahora es quitar la parte señalada para asegurar las barras armónicas. Esto lo podemos hacer por medio de un formón. El siguiente paso es darle una curvatura a cada uno de los armónicos. Para ello se le rebaja en cada extremo 3 milímetros y se empieza a cepillar desde la mitad hasta llegar a la marca que hicimos y así darle la forma de arco. Una vez tenemos las barras armónicas ya con el arco, procedemos a pegarlas en su sitio. El paso siguiente es redondear los armónicos de la tapa frontal y hacemos también un rebaje en las terminaciones de las barras. En las barras del abanico contaremos 3 centímetros desde el borde de la tapa hacia adentro para la de los extremos y 4 centímetros para las del medio y la del centro. Y procederemos a cortar el sobrante y hacer un rebaje en los extremos de cada una de las barras armónicas. Asimismo, repetimos el mismo proceso con la tapa trasera. Posteriormente haremos la instalación de los aros. Para ensamblar los aros es necesario quitar los sobrantes, marcando en la parte inferior y superior con un lápiz la línea donde se unirán los dos aros, y con la ayuda de un bisturí de precisión se quitan estos sobrantes. Una vez se tengan listas las dimensiones de los aros, proseguimos a aplicar el pegamento y posteriormente sujetar los aros con unas prensas. Para unir los aros entre sí vamos a utilizar un taco de madera que tiene de altura la misma medida de los aros. Aplicamos abundante pegamento y hacemos fuerza con las prensas. Ahora proseguimos a pegar los peones que hicimos anteriormente a una distancia de 4 milímetros entre cada uno.
Estos van a asegurar la unión de la tapa superior con los aros, además de aportar una mayor sonoridad al instrumento. Después de dejar secar, ahora continuamos a hacer los contraaros, o también conocidos como contrafajas. Para ello, hemos preparado 2 tiras de 2 milímetros de grueso, el cual pondremos a sumergir en agua para posteriormente doblarlas. Una vez tengamos los contraaros listos, aplicamos pegamento y utilizamos ganchos o algún sistema de prensa que nos permita hacer una buena unión de los contraaros con los aros. Continuamos a hacer el brazo. Para esto utilizaremos 2 piezas de madera, una de 2 centímetros de grueso por 8,5 de ancho y 52 centímetros de largo, y un taco de 8,5 por 9 centímetros de alto, el cual irá pegado de esta forma. Comenzaremos midiendo 28 centímetros desde el extremo y hacemos una línea horizontal que pase también alrededor de la madera. Luego mediremos 8 centímetros hacia abajo e igualmente hacemos el trazo también alrededor. Ahora ya se encuentra formado un rectángulo, donde marcaremos un extremo de cada lado como se aprecia en el video, para posteriormente hacer un corte que divida esta pieza en 2 partes. Una vez tengamos las 2 piezas listas, las pegaremos, volteando una de ellas para dar la inclinación a la parte donde irá el clavijero. Es muy importante que con un formón hagamos pequeños orificios que permitan que el pegamento adquiera más fuerza. El pegamento debe estar totalmente en toda la superficie. Luego de esto, ensamblamos. Posteriormente, pegamos el taco de madera en la parte inferior del brazo y hacemos los orificios en las caras donde se van a pegar y ensamblamos. Posteriormente, una vez estén secas todas las piezas, ensamblamos la tapa trasera con abundante pegamento y unimos con un sistema de prensa. Continuamos con el brazo haciendo una línea a lo largo que divide esta pieza en 2 partes iguales. Posteriormente cepillamos para dejar totalmente lisa y a escuadra la cara superior donde irá pegado el diapasón. En la parte inferior medimos 2,8 centímetros desde el centro a cada lado. Posteriormente marcaremos 28 centímetros desde la parte inferior hasta la parte donde inicia la inclinación del brazo y trazamos una línea perpendicular. Posteriormente en esta línea mediremos 2,6 centímetros a cada lado y unimos con la parte inferior. Ahora se procede a trazar el clavijero desde la línea anterior. Trazamos 1 centímetro de ambos lados desde la plantilla y trazamos también una línea recta. Medimos también 1,5 centímetros y trazamos igualmente una línea recta, donde estarán ubicados los clavijeros. Ahora unimos la parte inferior como se puede apreciar en el video. El rectángulo que se forma debe tener 11,5 centímetros de largo. Ahora marcaremos los orificios donde ingresarán los pernos para las clavijas. Esta perforación se hace en el costado con una broca de 3/8 o 10 milímetros. Hacemos una línea en el centro que marca donde se hará la perforación. Posteriormente hacemos los cortes, igualmente con la parte sobrante del brazo. A continuación vamos a darle un detalle muy especial poniendo un incruste alrededor de la silueta del requinto muy típico en este instrumento, aplicando pegamento y haciendo fuerza con una cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Para hacer la perforación donde irá el brazo vamos a marcar 22 milímetros en la caja del instrumento y lo mismo en el brazo, para posteriormente hacer una perforación e introducir una clavija de madera que refuerce la unión de la caja con el brazo, y a continuación ensamblamos. Ahora continuamos con el diapasón. Esta pieza tiene originalmente 44 centímetros de largo por 7 de ancho y 1 centímetro de grosor. Lo primero que haremos es trazar el centro. Posteriormente, en la parte superior marcamos 2,8 de cada lado. A continuación, se mide 28 centímetros de largo desde la parte superior, se mide 3,5 de ancho y se unen las marcas anteriores con estas. Continuamos con los trastes. Para saber las medidas nos basaremos en la siguiente imagen. Ahora perforamos las líneas con una sierra que no supere los 0,8 milímetros de grosor. Después vamos a pasar a incrustar los trastes en el diapasón con entrastadura de alpaca y ajustamos con un martillo de goma. Luego redondeamos el borde de los trastes. Proseguimos a pegar el diapasón haciendo nuevamente pequeñas hendiduras con un formón que harán que el pegamento adquiera más fuerza.
Posteriormente, preparamos el puente y esta vez introduciremos 3 tacos de madera que nos servirán de apoyo para que la tapa delantera no se hunda al ejercer presión sobre el puente para que éste se pegue. La distancia para pegar el puente en este caso es de 28 centímetros, los cuales se miden desde el traste 12 hasta el centro del hueso que va en el puente. Y así nuestro requinto está totalmente listo para el proceso de pintura. Te invitamos a que mires en nuestro canal los videos de cómo pintar una guitarra con diferentes acabados. Y así, amigos, es como queda nuestro requinto. Es importante mencionar que la construcción de este requinto es muy similar a la de la guitarra, pero con diferencia de medidas. Te invitamos a ver también nuestra serie de cómo construir una guitarra acústica para tener más nociones sobre construcción de guitarras. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Espera muy pronto nuevo contenido con la mejor calidad.